Le pido por favor que vayan conmigo a Efesios capítulo 3, la carta de Pablo a los Efesios capítulo 3, y vamos a leer los versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Tal como se ha estado avisando, en el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie de exposiciones, una nueva serie de mensajes, habiendo estado por 3 años predicando expositivamente en el Evangelio de Marcos. Y me adelanto a decir que es muy probable que el tema que vamos a estar predicando unos 6 o 7 domingos en la mañana puede llegar a ser sumamente controversial. Me adelanto a decir que el tema que vamos a estar predicando estos próximos domingos en la mañana incluso puede herir las susceptibilidades de muchos. Y no me refiero al aborto o al matrimonio homosexual o a la mal llamada ideología de género o al transgenerismo o cambio de sexo. Son temas que están hoy muy calientes en la palestra pública. No, mis hermanos, yo me estoy refiriendo a la imperiosa necesidad de que los creyentes en Cristo vengan a ser miembros de una iglesia local. Ese es el tema controversial. Ese es el tema polémico. La urgente necesidad de que los creyentes en Cristo vengan a ser miembros de una iglesia local con todo lo que eso implica. Y si piensas que yo estoy exagerando al decir que este es un tema controversial, mira, mi hermano, mi hermana, yo espero que esta serie de mensajes te ayuden a ver hasta qué punto este tema puede llegar a ser explosivamente polémico en esta generación en la que nos ha tocado vivir, en la que nos ha tocado ministrar. Y de verdad, yo espero que algunos de ustedes se molesten. Es más, yo quiero que se molesten mientras escuchen lo que vamos a estar hablando acerca de la iglesia. Alguien decía que los seres humanos vamos absorbiendo los rasgos predominantes de nuestra cultura como el aire que respiramos. Por eso no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que estamos siendo moldeados poco a poco por la atmósfera ideológica en la que vivimos. Es por eso que Pablo nos advierte en Romanos capítulo 12, versículo 2, que debemos resistir la presión y no dejarnos amoldar por este mundo. Debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Debemos permitir que la palabra de Dios haga su trabajo en nosotros, corrigiendo las distorsiones con las que nosotros llegamos al evangelio, y algunas de esas distorsiones operan sigilosamente, disminuyendo en nosotros nuestro aprecio por la iglesia local, y aún nos indisponen en contra de nuestra iglesia local. Por ejemplo, esta es una generación marcadamente individualista. Eso quiere decir que la autoridad final reside en el individuo y en nadie más. Cada cual tiene derecho a decidir lo que está bien y lo que está mal, y es la realización del individuo lo que importa. De manera que todo lo que se perciba como una amenaza a lo que el individuo quiere, a lo que el individuo aspira,
debe ser rechazado. Hay una percepción generalizada, mis amados hermanos, de que debemos ser guiados por nuestros sentimientos subjetivos, por nuestros deseos internos, por los impulsos espontáneos del corazón, mientras rechazamos todo tipo de restricción externa a nosotros. Tanto las instituciones como la autoridad se perciben como un obstáculo para que el individuo pueda alcanzar su pleno desarrollo. Esta es una generación absolutamente antiautoritaria. Es por eso que los héroes de nuestra generación son como el personaje ficticio de Jason Bourne, un asesino entrenado por la CIA que ahora actúa por su cuenta y que lo resuelve todo sin la ayuda de nadie. El individuo obrando por sí solo y gobernado únicamente por sus propias reglas. Esos son los héroes de esta generación. Ese rasgo dominante de nuestra cultura, mis hermanos, impacta negativamente la forma como percibimos la iglesia. Porque aunque la iglesia no es primariamente una organización, la iglesia es un organismo, es el cuerpo vivo del Cristo vivo, aún así es un organismo que posee organización, es un organismo que posee estructura, es un organismo que posee autoridad. Y sin embargo, como yo espero demostrar en esta serie, es en el contexto de la membresía responsable dentro de ese organismo estructurado que los cristianos pueden crecer, que los cristianos pueden desarrollarse espiritualmente para ser cada vez más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Eso solo puede ocurrir en la iglesia. Pero esta generación no solamente es predominantemente individualista, sino también consumista. Las personas están más preocupadas por lo que pueden obtener de los demás que por amar y servir sacrificialmente. En una iglesia consumista, los miembros vienen pasivamente cada domingo a recibir lo que se les ha preparado, en vez de venir a ser equipados con el propósito de ministrar a otros lo que están recibiendo en el servicio de adoración. Y cuando la iglesia no se adapta a nuestras preferencias personales, simplemente optamos por congregarnos en otro lugar. Y no estoy hablando de irnos de una iglesia herética, no estoy hablando de irnos de una iglesia de mala enseñanza, estoy hablando de preferencias personales. No me gusta la música, o no me gusta el estilo de predicación, o no me gusta el horario. Mis preferencias personales. Mis hermanos, es impresionante cómo las personas cambian de iglesia en el día de hoy, con la misma facilidad con la que cambian de supermercado, cuando las ofertas de uno parecen ser mejores que las del otro. Y por supuesto, el individualismo y el consumismo traen como resultado, en tercer lugar, una fobia al compromiso. Una fobia al compromiso, cuando la felicidad y la realización del individuo viene a ser lo más importante, la gente tiende a rechazar todo aquello que le imponga responsabilidades. Nosotros somos una generación en la que queremos beneficios sin compromiso. Es por eso que tantas parejas en el día de hoy viven sin casarse. Yo te amo y no necesito un papel para probarlo. No estropeemos nuestro amor con la burocracia del matrimonio. Eso suena muy romántico. De hecho, yo pensaba así cuando yo no era creyente. Nunca me voy a casar, yo no necesito eso. Pero como bien señala Tim Keller, cuando nosotros examinamos más detenidamente lo que eso significa, nos damos cuenta que lo que en realidad te estamos diciendo es algo como esto: aunque te quiero, no te quiero lo suficiente como para cerrarme a otras opciones. Ya no es tan romántico.
No te amo tanto como para entregarme a ti sin reservas. O sea, ¿sabes lo triste de esto? Que hay muchas personas que profesan ser cristianas y que tienen esa misma actitud hacia la iglesia. Yo amo a Jesús, pero no lo suficiente como para comprometerme con un grupo particular de cristianos y amarlos incondicionalmente. Y eso sin contar con la enorme cantidad de personas que sí pertenecen a la membresía de una iglesia local, pero no parecen entender lo que eso realmente significa. Estamos tan empapados con el pensamiento del mundo que no nos hemos dado cuenta siquiera de que estamos mojados. Y las consecuencias para el testimonio cristiano en el mundo son catastróficas, porque la iglesia no es un elemento incidental en los planes redentores de Dios. Como vimos hace un momento en el texto que leímos en la carta de Pablo a los Efesios, es a través de la iglesia que Dios manifiesta su gloria en el mundo. La iglesia ocupa un lugar de extrema importancia en el corazón de Dios y debería ocupar un lugar de extrema importancia en el corazón de todo creyente, porque hay algo que solo puede verse a través de la iglesia y que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. ¿Qué es ese algo? Bueno, yo lo voy a resumir en dos encabezados. En primer lugar, la gloria de Dios. Recuerden, la gloria de Dios se ve en la iglesia. ¿Cómo? Bueno, la gloria de Dios se hace visible en la iglesia porque está conformada de pecadores salvados por gracia. La gloria de Dios se hace visible en la iglesia porque la iglesia está conformada por pecadores salvados por gracia. Vayan conmigo a Efesios capítulo 1, versículos 3 al 8. Pablo comienza esta carta después de la salutación diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Lo primero que vemos en este pasaje es que los individuos que componen la iglesia fueron escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser los recipientes de toda bendición espiritual. Y todo eso únicamente por causa de nuestra unión con Cristo. Pablo presenta la salvación en este pasaje no solamente como algo que fue logrado por Cristo al morir por nosotros en la cruz del Calvario, sino como algo que Dios nos concede al hacernos partícipes de Cristo mismo. Ser salvo es estar en Cristo, es estar unidos a Cristo. Y la iglesia es tan importante para Dios que Él pensó en cada uno de sus componentes que iba a estar unido a Cristo para conformar este cuerpo cuando nada había sido creado. Mi hermano, Dios pensó en los miembros de cada iglesia cuando nada había sido creado, en la eternidad pasada, sabiendo de antemano el precio tan grande que Él iba a tener que pagar para comprar a cada uno de los componentes de la iglesia. La iglesia es un monumento de la gracia de Dios, porque ninguno de los individuos que la componen merecían ser salvados. No fue nada que hubiera en nosotros o que Dios viera de antemano que iba a ser hecho por nosotros lo que lo movió a escogernos. No, dice Pablo en el versículo 5 que Él lo hizo conforme al beneplácito de su voluntad, o como dice la Reina Valera del 60, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe qué significa eso? El lenguaje más llano, más sencillo. Él te escogió porque Él quiso escogerte. Él te amó porque Él quiso amarte. Él tuvo misericordia de ti porque Él quiso tener misericordia de ti.
Y todo esto con el propósito de exaltar su propia gloria. Vean una vez más el versículo 6. ¿Para qué lo hizo? Para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso lo hizo Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia. Vean el versículo 11 una vez más. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Versículo 13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Esa es la misma idea que se expresa en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. ¿Recuerdan cómo Pablo comienza esta sección de la carta hablando de cómo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cómo andábamos según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice Pablo, por gracia sois salvos. Eso fue para alabanza de su gloria, de su gracia. Mis hermanos, cuando nosotros miramos hacia la iglesia llena de pecadores salvados por la bendita gracia de Dios, no podemos hacer otra cosa que exaltar la infinita bondad de Dios, sobre todo al tomar en cuenta el precio tan alto que Él pagó para salvarnos. Vean el versículo 7. En Él tenemos redención, Efesios 1. Mediante su sangre, la sangre de Jesús. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo, dice Pablo. Y esa palabra significa liberación mediante el pago de un precio. Todos nosotros merecíamos el justo castigo de Dios por causa de nuestros pecados, pero Dios decidió pagar el precio exigido por su propia justicia para nuestra liberación, la sangre de su propio Hijo. Es por eso que Pablo conecta en el texto la redención con el perdón de nuestros pecados. ¿Se dieron cuenta? Redención y perdón. Al derramar su sangre en la cruz, Cristo sufrió en nuestro lugar el castigo que todos nosotros merecíamos, de manera que ahora Dios puede concedernos un perdón absoluto y total, gratuitamente por gracia, sin pasar por alto su justicia. Porque hubo alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra redención. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo Pablo a partir de la segunda mitad del versículo 8. Yo sé que los que tienen buena memoria aquí en la iglesia van a recordar que hace unos meses atrás yo di un vistazo a vuelo de pájaro de toda la carta a los Efesios. No estamos haciendo lo mismo. Hermanos, yo sé que hay cosas que pueden sonar similares, estamos enfatizando otras cosas. Y es importante esto. Escuchen lo que dice Pablo a partir de la segunda mitad del versículo 8. En toda sabiduría y discernimiento, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. O sea, así como según su beneplácito Él nos escogió para salvarnos, según su beneplácito Cristo derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora Pablo está diciendo otra cosa. Está añadiendo algo. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En otras palabras, Dios no solo se limitó a perdonar nuestros pecados. Yo pudiera predicar de verdad una serie de mensajes acerca de este texto que acabo de leer y apenas rasgar su superficie, pero lo que Pablo está diciendo básicamente es esto: el propósito de Dios en Cristo que Él nos ha dado a conocer, Él quiso que nosotros lo supiéramos. Ese propósito de Dios en Cristo va mucho más allá que la salvación de un grupo de individuos. O sea, mis hermanos, déjenme ver cómo lo pongo. Cristo no se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario para salvar individuos. Sí, Él va a salvar individuos, a ti, a mí, a todos los creyentes. De hecho, el propósito de Dios va mucho más allá que la conformación de la iglesia. El pecado introdujo un elemento divisivo y discordante en la creación de Dios. El brillo original de las cosas creadas por Él para su gloria quedó empañado por causa del pecado. Pero Dios no iba a dejar las cosas así. Dios se propuso restaurar su creación a una gloria aún mayor que la que tenía al principio, al colocar todas las cosas bajo el reinado y la autoridad de Cristo. Vean otra vez el versículo 10. Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el propósito de Dios, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El diablo no se va a salir con la suya. Eso es lo que Pablo nos dice en Romanos capítulo 8 versículo 20, cuando dice que la creación fue sometida a vanidad, a producir lo que no sirve, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Miren, hermanos, a mí me encanta ver documentales de la creación. Son impresionantes. Uno ve documentales del Ártico, del Polo, uno ve documentales de África. El otro día estábamos viendo un documental sobre los parques nacionales de Estados Unidos. Son increíblemente hermosos. Esta tierra dañada por el pecado, corrompida por el pecado, es increíblemente hermosa. ¿Ustedes se imaginan cómo será su restauración? Pablo dice que la creación está gimiendo como una mujer que está de parto, dice en el versículo 22, esperando ese momento en que sea restaurada. Es hacia esa meta que se dirige toda la historia humana, hacia la suprema exaltación de Cristo como la cabeza universal de todo lo creado en el cielo y en la tierra. Y Pablo está diciendo, Dios quería que sus redimidos supieran eso. O sea, Él no solamente nos perdonó, Él también nos dio sabiduría y nos dio discernimiento. Y esas dos palabras aquí, la primera tiene que ver con el conocimiento de aquellas cosas que trascienden la vida aquí y ahora. ¿Quién es Dios? ¿Cómo yo puedo conocer a Dios? ¿Cómo yo puedo resolver el problema del pecado que me separa de Dios? ¿Qué va a pasar conmigo después de la muerte? Eso es sabiduría. Y Dios nos ha revelado todo eso. En estos días nos enteramos de la triste noticia de que murió Stephen Hawking. Y providencialmente murió el mismo día que nació Albert Einstein. Dos genios, indudablemente inteligentísimos, dos inteligencias inusuales. Pero ¿saben qué, mis hermanos? En lo que respecta a las cosas trascendentales de esta vida, en lo que respecta a las cosas que realmente importan, el creyente más común en la iglesia tiene mejor sabiduría que ellos. Tienen un conocimiento de quién es Dios y del propósito de Dios que Stephen Hawking ni Albert Einstein ni ninguna de las mentes brillantes de la historia ha podido discernir. Dios tenía que revelarlo en su palabra, y eso fue lo que Él hizo. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y dice Pablo, en toda sabiduría y discernimiento. La palabra discernimiento tiene que ver con la aplicación de ese conocimiento en las decisiones diarias de la vida.
En otras palabras, Dios nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad. Él nos ha revelado en las Escrituras un montón de cosas que nunca jamás habríamos podido llegar a conocer de otra manera, a menos que Él las revelara. ¿Y saben para qué Él hizo eso? Para que pudiéramos vivir en una forma prudente y sabia en esta vida presente. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Y una de las cosas que Él nos ha revelado, y a la luz de la cual tú y yo debemos vivir, esa es la única forma de vivir sabiamente. Una de las cosas que Él nos ha revelado es que al final de la historia, todas las cosas en los cielos y en la tierra estarán unidas en armonía bajo la autoridad, el señorío, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí viene la pregunta del $1.000.000. Alguien va a decir: pastor, usted vino hoy a rompernos la cabeza. Déjame decirte algo, eso tengo una carta que Pablo escribió en el Nuevo Testamento. Una carta que él no se lo mandó a un seminario, se lo mandó a una iglesia. Así que sufran el agravio. La pregunta del $1.000.000: ¿cuál es el único lugar donde nosotros podemos ver hoy un tráiler, un avance, un vislumbre de lo que será ese momento cuando Cristo sea en una forma real, concreta, visible, Señor de todo? ¿Dónde nosotros podemos ver eso en una forma concreta? ¿Saben dónde? En la iglesia. Ese es el punto. Todo lo que Pablo nos está diciendo aquí es para decirte: oye, mira lo que va a pasar al final. ¿Y sabe dónde hoy tú puedes ver un poco del final? En la iglesia. En la iglesia. Vean cómo Pablo concluye el capítulo 1, luego de decir que Cristo fue exaltado muy por encima, versículo 21, de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Wow, Cristo fue exaltado hasta lo sumo y todo sometió bajo sus pies. A Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Wow, nosotros somos el cuerpo de aquel que lo llena todo en todo, y Él es nuestra cabeza. De manera que es en la iglesia, y solo en la iglesia, donde vemos a un grupo de pecadores redimidos por gracia, que han sido llamados eficazmente a someterse a la autoridad suprema de Cristo como Señor de nuestras vidas. Y eso es lo que va a suceder al final de la historia, que todo estará sometido a ese señorío. Pero ahora lo vemos aquí, en la iglesia. No hay ningún otro lugar en el mundo, no hay ningún otro lugar en el mundo donde podamos tener un vislumbre de lo que será cuando el cosmos se someta a la autoridad de Cristo y Él sea universalmente reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque la iglesia ahora es imperfecta, ¿saben qué? El Señor la está hermoseando poco a poco a través de su palabra, preparándola para el día de las bodas del Cordero. Eso es lo que pasa aquí cada domingo. Nosotros venimos con un kit de cosmético a hermosear la iglesia a través de la palabra. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Él está hermoseando a su esposa, preparándola para aquel día, el día de las bodas del Cordero. Pero hay algo más que Pablo nos dice en esta carta en cuanto al tema que estamos tratando aquí.
Y es que la gloria de Dios no solamente se hace visible a través de pecadores que fueron salvados y redimidos por gracia, sino que la gloria de Dios se hace visible en la iglesia a través de la unidad sobrenatural de esos redimidos. ¿Van captando el argumento, hermanos? Ya el hecho de que estemos aquí sentados, pecadores, sometidos a la autoridad de Cristo, ya eso muestra la gracia de Dios y la gloria de Dios. Pero Dios también hace visible su gloria en la iglesia, uniendo sobrenaturalmente a ese grupo de redimidos que son tan distintos entre sí. Y eso es lo que Pablo pasa a demostrar a partir del capítulo 2 de Efesios, versículo 11 en adelante. Pablo nos muestra que el propósito de Dios con la iglesia era formar una comunidad de personas tan diversas y al mismo tiempo tan unidas entre sí que desafiara toda explicación humana. Es de esa forma que él hace visible el poder del evangelio y la gloria de su sabiduría. Efesios capítulo 2 versículo 11: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, aquellos que nos están visitando hoy tal vez por primera vez y escuchan la palabra gentil, dice, bueno, que es bueno ser gentil. Sí, pero la palabra gentil aquí no está siendo usada aquí como sinónimo de amable, sino más bien para hablar de todas las naciones que no pertenecían a Israel, todas las naciones paganas que no pertenecían al pueblo del pacto. Y Pablo está diciendo, recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Qué descripción? Estábamos separados del pueblo de Dios. Mis hermanos, entre judíos y gentiles había una separación abismal y una hostilidad irreconciliable. Los gentiles estábamos separados de Cristo, porque tú y yo somos gentiles, somos dominicanos. Es de nosotros que Pablo está hablando aquí. Estábamos separados de Cristo. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel, el pueblo de Dios. Éramos extraños a los pactos de la promesa. O sea, todas las promesas de la Biblia conectadas con los pactos de Dios no nos pertenecían, no eran para nosotros. No te podías aplicar el Salmo 23, porque no era para ti, ni para mí. Estábamos en enemistad con el pueblo de Dios. Pero algo pasó. Versículo 13. Pero ahora, otro bendito pero. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos cuerpos por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así que dominicanos, cristianos y todas las otras nacionalidades que estén aquí hoy, que no sean judíos, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios.
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por causa de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, ahora los judíos y los gentiles forman un mismo pueblo, una misma humanidad, una misma familia, un mismo templo espiritual. ¿Ven cómo todas estas figuras se mezclan hermosamente para mostrarnos la unidad que tenemos en Cristo? Lo que eso quiere decir en la práctica es que el vínculo que nos une a otros cristianos sobrepasa cualquier otro vínculo terrenal. Mi hermano, es un cristiano dominicano, tiene más cosas en común con un cristiano chino que con un incrédulo dominicano. Un creyente multimillonario, educado en Harvard, tiene más cosas trascendentales en común con otro creyente pobre que apenas pudo cursar la primaria que otro multimillonario impío graduado en la misma universidad. Tenemos más cosas en común. Eso es lo que Pablo va a decir en el capítulo 4 de Efesios. Preservad la unidad en el espíritu. Tenemos una misma fe, un mismo espíritu. Estamos en un cuerpo, tenemos un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Salvador, un mismo bautismo. Miren, mis hermanos, cuando una persona del primer siglo entraba en una iglesia cristiana y veía a judíos y a gentiles adorando juntos al mismo Dios, amándose y sirviéndose como hermanos, era más que evidente para esa persona que ahí había ocurrido un milagro. Algo extraordinario pasó allí. Eso desafiaba cualquier explicación natural. Eso desafía cualquier explicación sociológica. Es por eso que en el capítulo 3 Pablo nos dice que esto es un misterio. Y esa palabra aparece 4 veces en Efesios capítulo 3 versículos 1 al 9. Un misterio. Y un misterio es una verdad que no habría podido ser conocida a menos que Dios la revelara. ¿Y cuál es ese misterio? Versículo 6 del capítulo 3. A saber, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahí está el misterio. Participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Ese es el misterio. Que Dios ha unido en Cristo en un mismo cuerpo lo que jamás habría podido unirse de manera natural. Y todo eso, otra vez, para la gloria de su nombre. ¿Saben que a veces me preocupa cuando escucho hermanos de la iglesia que tienen una increíble amistad, una increíble intimidad con aquellos amigos que tenían antes de ser cristianos? Ay, pastor, mire, es que nosotros crecimos juntos toda la vida. Todo eso está muy bien. Conserva tus amistades, aunque sean inconversas. Lo que me preocupa es que muchas veces no se ve esa misma intimidad con los hermanos de la iglesia. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hay amigos tuyos en la iglesia, amigos íntimos tuyos en la iglesia que te conocen al dedillo? Amigos con los que tú puedes abrir el corazón, amigos que pueden venir a ti y hacerte preguntas incómodas y tú no los sientes como una invasión a tu privacidad. Tú tienes amigos así en la iglesia, porque eso fue lo que Dios intentó hacer. Una comunidad de ese tipo, entre personas que probablemente no se habrían escogido como amigos en el mundo. Eso es lo que hace tan extraordinario lo que está pasando aquí. Es diferente, es una comunidad diferente. Vean el versículo 8.
Y este texto me encanta, hermanos. Este texto es hermoso. Dice Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Wow. Y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos había estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. El misterio de esa unidad, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. El propósito de esa unidad en la diversidad es hacer un despliegue, y aquí voy a traducir de la Reina Valera del 60, de la multiforme sabiduría de Dios. Y prefiero aquí la Reina Valera. Las Américas dicen infinita sabiduría. Esa palabra griega señala algo muy colorido. ¿Ustedes recuerdan cuando Jacob le regaló a José una túnica de colores? Bueno, hay una versión del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento. Y en esa versión griega del Antiguo Testamento, la palabra que se usa para esa túnica multicolor es la misma que Pablo está usando aquí para hablar de la sabiduría de Dios. O sea, lo que Pablo está diciendo, mis amados hermanos, es que esa sabiduría multicolor o multiesplendorosa de Dios, como alguien la ha traducido, viene a ser evidente a través de la iglesia. Una comunidad multirracial y multicultural que forma un hermoso tapiz ante los ojos de Dios. Como dice John Stott, la iglesia es una hermandad multicolor que hace evidente la multicolorida sabiduría de Dios. En el mundo la gente suele agruparse en torno a las cosas que tienen en común, ¿verdad? Para eso son los clubes. La edad, el nivel socioeconómico, educacional, la profesión, el estado civil, un montón de cosas más. Pero eso no es lo que ocurre en la iglesia. Mis hermanos, lo que hace de esta comunidad algo tan sorprendente es que Dios es capaz de unir en un solo cuerpo personas muy diversas entre sí, que lo único que tienen en común es la unión con Cristo por medio de la fe. Mi hermano amado, tú y yo somos hermanos de sangre. ¿Tú entiendes eso? Fuimos hermanados por la sangre de Cristo. Es en ese contexto donde se hace evidente la sabiduría de Dios y el poder del evangelio. Miren, mis hermanos, eso es algo tan contundente que Pablo dice que la multiforme sabiduría de Dios se da a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Ustedes oyeron eso, los ángeles están aprendiendo acerca de la sabiduría de Dios a través de la iglesia. Alguien decía, la historia de la iglesia es como una escuela de posgrado para los ángeles. ¿Qué les parece? Ellos se deleitan, eso dice Pedro en primera de Pedro capítulo 1 versículo 12, que ellos se inclinan a mirar con asombro lo que está pasando en la iglesia. Ellos se deleitan al contemplar cómo Dios está llevando a cabo de una manera tan sorprendente sus propósitos eternos. Vean el versículo 11, Pablo dice: conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Y cuál es ese propósito eterno que Dios está llevando a cabo? Ya lo vimos en Efesios 1:10, el de unir todas las cosas bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Y una vez más, ¿dónde podemos ver un tráiler? ¿Dónde podemos ver un avance de lo que será esa armonía universal cuando Cristo regrese en gloria? ¿Dónde vemos eso? Únicamente en medio de una comunidad de redimidos
unidos sobrenaturalmente entre sí únicamente por causa de Jesús. Es en la iglesia, mis hermanos, y solo en la iglesia donde podemos ver ese tipo de unidad que fluye de la cruz. Él derribó la pared intermedia de separación para que seamos un solo pueblo en el que todos sus componentes se aman entre sí como fruto del amor con el que hemos sido amados por Dios. De ahí lo que Pablo pide en oración por estos creyentes. Vean el versículo 14. Y no se preocupen, yo no voy a exponer esto aquí hoy, pero dice Pablo: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria. Vayan mirando, hermanos, las tres personas de la Trinidad. Doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, ahí están los dos, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos. Esto no se entiende solo, esto no lo entiende Jason Bourne, se entiende en la iglesia, que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Wow. Esto es demasiado denso, pero déjenme solamente decirles que tiene todo esto que ver con el tema que estamos tratando. No voy a explicar muchas cosas, pero lo que Pablo pide al Padre en oración es que fortalezca a estos creyentes con poder a través de su Espíritu, de manera que ellos sean capaces de comprender en el contexto de la iglesia con todos los santos el incomprensible amor de Cristo, pero no de una manera meramente intelectual, sino experimental. Esa palabra que se traduce como comprender en el versículo 18 da la idea de saltar sobre alguien y subyugarlo. Parece que está de moda otra vez Jack Veneno. Bueno, los que se acuerdan, ¿verdad? Cuando se tiraba en la cuerda, agarraba un individuo. Bueno, esa es la idea. Ahí está Jack Veneno. Para que sean capaces de comprender. Mis hermanos, se trata de una comprensión del amor de Cristo que te atrapa de tal manera que trastorna completamente tus valores y tu percepción de las cosas, porque de repente te das cuenta de que tú eres tan amado, tan amado, tan amado, que tú puedes entregarte por entero, amarlo a Él, amando a su pueblo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Como bien ha dicho alguien, el amor de Cristo energiza nuestro amor. Así que, mis hermanos, las tres personas de la Trinidad están actuando al unísono para cumplir su propósito eterno en la iglesia local. ¿Cuál es el propósito? Manifestar la gloria de su sabiduría en medio de ese grupo de personas que son amadas por Cristo y que se aman entre sí. ¿Eso se entendió? Pues entendiste suficiente. Ok. No se preocupen, no voy a comenzar a predicar ahora, pero ese es el contexto. Todo lo que yo he dicho hasta aquí es el contexto del texto que leímos al principio. Versículo 20. Ahora Pablo va a concluir todo lo que ha venido diciendo desde el capítulo 1. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora se entiende mejor, ¿verdad? Ese es el contexto. Lo que Pablo pide en oración en los versículos anteriores es completamente imposible. Ese tipo de experiencia del amor de Cristo que nos subyuga por completo, ese tipo de entendimiento que nos mueve eficazmente a amar a los demás por el simple hecho de que son cristianos, eso es algo que no podemos fabricarlo nosotros mismos. Nosotros somos demasiado egoístas, somos demasiado orgullosos para ser ese tipo de miembro de la iglesia.
Somos demasiado individualistas. Pero ahora Pablo nos recuerda que nuestro Dios es capaz de obrar más allá de aquellas cosas que pedimos y que parecen imposibles. Eso es lo que le está diciendo. Nuestro Dios es capaz de hacerlo. Nuestro Dios es capaz de hacerlo. Pídele conforme a su voluntad que haga eso en la iglesia, porque es conforme a su voluntad que la iglesia demuestre su gloria y el poder de su evangelio a través de esa unidad sobrenatural entre personas que son muy distintas entre sí. Y aunque la iglesia no es ahora todo lo que llegará a ser cuando estemos en la presencia de nuestro Señor, mi hermano, ella es ahora, así como tú la ves, el tesoro más preciado que Dios tiene en el mundo. Mis hermanos, Cristo amó a su iglesia y se entregó por su iglesia para salvar a su iglesia, para santificar a su iglesia. Cristo amó a su iglesia con un amor que traspasa la barrera del tiempo, porque fuimos escogidos para ser parte de esa iglesia desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú estás oyendo eso? Que Dios te amó cuando tú ni existías y ya Él te veía y te visualizaba en una iglesia local. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia del Cordero. La iglesia es este gran templo espiritual multiétnico y multicolor en el que Dios manifiesta su presencia especial en el mundo y a través de la cual los ángeles contemplan asombrados la multiesplendorosa sabiduría de Dios. Eso es la iglesia. Es la niña de los ojos de Dios. Es la esposa que Él escogió para su hijo. Aún sabiendo de antemano lo que nosotros éramos, aún sabiendo de antemano el precio que tendría que pagar por ella. Y ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿tú estás viendo la iglesia a través de los ojos de Dios? O sea, a través de este lente. ¿Tú estás viendo la iglesia a través de los ojos de Dios o a través del individualismo y del consumismo de nuestra generación? ¿Tú estás creciendo en tu aprecio por tu iglesia? Porque sabes que es en ella y no en ningún otro lugar donde brilla en todo su esplendor la gloria de Dios y el poder del evangelio. O más bien te estás aislando de la iglesia y sintiéndote cada vez más apático a todo lo relacionado con la vida y ministerio de tu iglesia local. Mira, mi hermano, si tú eres creyente, yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte a ver la iglesia como Dios la ve. El propósito de esta serie de mensajes, que será breve, una serie breve, es convencerte del hecho de que es un enorme privilegio ser parte integral de una iglesia. Que es un privilegio, mi hermano, poder congregarte cada domingo con este grupo de redimidos salvados por gracia. No se trata simplemente de venir a cantar unos cuantos himnos. No se trata simplemente de venir a escuchar un sermón, porque eso puedes hacerlo por la internet. No, se trata de estar en medio de este templo espiritual donde Dios manifiesta su gloriosa presencia cuando nos congregamos en su nombre para proclamar el evangelio. Porque donde su palabra es proclamada, es allí donde está Dios.
Dios y su palabra vienen unidos. Miren, yo puedo hacer un culto, podemos hacer un culto sumamente emocionante, podemos poner tu adrenalina a 1000, pero si la palabra de Dios no está siendo fielmente proclamada, Dios no está allí, porque Dios está donde su palabra está. ¿Vienes tú con esa expectativa? ¿Vienes tú con esa expectativa? Vengo a encontrarme con Dios. El Señor se va a pasear en medio de los 7 candeleros de oro. Eso no va a pasar en YouTube. Eso no va a pasar en live stream. Eso va a pasar aquí, en medio de los redimidos del Cordero. Cuando un hombre de carne y hueso imperfecto está proclamando en debilidad, pero por el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios. Eso pasa aquí, mi hermano. No en tu casa, no en la internet, no en la televisión. Eso pasa aquí en tu iglesia. Es venir a tener un vislumbre de lo que será cuando el señorío y la autoridad de Cristo venga a ser evidente en todo lo creado. Es venir a asombrarte junto con los ángeles en los cielos al ver la gloria de la sabiduría y de la bondad infinita de Dios en la salvación de pecadores que no merecían otra cosa que juicio y condenación. Es mirar a tus hermanos y mirarte a ti mismo y decir: oh Dios, cuánta sabiduría, cuánta gracia, cuánta bondad, cuánto poder. Oh Señor, gracias por habernos salvado. Es anhelar con todo tu corazón tener el privilegio de ser usado por Dios en la magnífica obra de hermosear a la esposa de su Hijo, poniendo tus dones en operación mientras otros te ministran a ti por medio de los dones que Dios le dio. Es contemplar con expectativa la llegada de la boda del Cordero. Cuando todas las iglesias locales de todo pueblo, tribu, lengua, nación, de todos los colores, de todas las etnias, de todas las razas, estaremos en una sola asamblea para darle a Él y solo a Él toda la gloria, el honor y la adoración que solamente a Él le corresponde. Es gozar de antemano Apocalipsis 4 y 5. Oh, quiere el Señor usar esta serie de mensajes para darnos esa perspectiva de la iglesia, que todos los miembros de IBSJ, sin excepción y de manera consciente, podamos resistir el molde individualista y consumista de nuestra generación, que sigamos siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para la gloria de aquel que es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero es mi anhelo también que el Espíritu Santo use este mensaje en aquellos que están de visita en medio nuestro, para hacerles ver de antemano la realidad de que algún día, mi amigo, algún día toda rodilla se doblará. Algún día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y mi amigo, si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, reconociéndole a Él no solo como el Salvador que murió por nuestros pecados en la cruz, sino también como el amo, como el dueño, como el Señor, como el Rey de tu existencia, yo quisiera persuadirte en esta mañana que lo hagas ahora, antes de que sea demasiado tarde. Levanta tu bandera blanca de rendición y ven a Él, clamando por perdón y misericordia, porque si vienes ante su trono arrepentido y confiando únicamente en Él para salvación, mi amigo, yo te aseguro, por la autoridad de la palabra de Dios, que misericordia y perdón te serán otorgados en esta misma hora. Entonces comenzarás a disfrutar del don de la vida eterna en Cristo y llegarás a formar parte de este grupo de redimidos, salvados por gracia, donde Dios manifiesta su gloria y que es el objeto especial de su amor.